según San Lucas. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿Y qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Estamos en el mes de la Biblia. Las Sagradas Escrituras. De las solas Sagradas Escrituras se han derivado muchas interpretaciones, reflexiones. De ahí han surgido muchos más escritos, ¿sí? Y son muchos más de lo que es la misma Biblia, porque ahí se ve como la palabra de Dios es de origen divino, porque es una verdadera fuente de sabiduría, no solo por lo que tiene escrito, sino por la inspiración que suscita. Si la misma palabra de Dios, dice la Ley de Oro, está inspirada por Dios e inspira. Eso es lo más importante, que inspira. Es decir, produce todavía mucho más revelaciones, lo que llamamos nosotros sabiduría de Dios. Y es precisamente mediante la sabiduría de Dios que las personas pueden tomar las mejores decisiones en su vida y elegir el camino que los lleva a la santidad. En otras palabras, no es lo que yo siempre les he dicho, no es por la ciencia, ni por la inteligencia, ni por los razonamientos. Fíjense, aquí lo dice el mismo libro de la sabiduría. ¿Por qué? Porque no es por la ciencia, ni por el pensamiento, ni por la razón. Porque dice el libro de la sabiduría, los pensamientos de los mortales son inseguros. O sea, no son garantía de llevarnos a la verdadera sabiduría. Los razonamientos se pueden equivocar. El hombre por sí mismo no puede llegar a la sabiduría de Dios. Ese es un don, una gracia que Dios concede. Cuando el Señor le dijo a Salomón que le pidiera lo que quisiera, Salomón, ¿qué le pidió al Señor? Sabiduría. No le pidió otra cosa. ¿Ustedes qué le piden al Señor? Dame dinero, dame una casa, dame trabajo. No, sabiduría, porque la sabiduría solo Dios la puede dar. Y cuando decimos que Dios solo Dios la puede dar, se trata de revelaciones divinas, se trata de un conocimiento interior, desde lo profundo de tu corazón. Dios te va guiando. Cuando tú tienes una verdadera actitud de escucha, cuando tú meditas, reflexionas. La meditación, la reflexión la puedes hacer con la ayuda de la palabra de Dios. No tienes que aprenderte toda la Biblia de memoria. No
tienes que estudiar las Sagradas Escrituras desde la razón. Porque si pretendes entenderlas con la razón, te vas a tropezar. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no está de acuerdo a la lógica humana. Contradice toda lógica humana. Por eso dice San Pablo que es la locura de Dios. Sí. El discernimiento entonces viene mediante la meditación y reflexión interior, que puede estar inspirada, o sea, tiene que partir de alguna palabra tan solo de las Sagradas Escrituras. No tienes que leerte toda la Biblia. A lo largo de todas las Escrituras está esparcido el designio divino. Dice el libro de la sabiduría: ¿quién conoce el designio divino? O sea, ¿quién conoce la voluntad de Dios? ¿Quién sabe lo que realmente Dios quiere? Cuando tú tomas una decisión o vas a hacer una lección, te preguntas: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? No piensas qué es lo que yo quiero, sino qué Dios quiere. ¿Cómo puedes saber lo que Dios quiere? Pues solo mediante la oración de silencio. Y ahí viene entonces también la vocación, el llamado. Ese es otro tema importante de esta palabra de Dios, es el mismo tema, ¿no? ¿Cómo es posible, verdad, que uno pueda aceptar seguir a Jesús? O sea, ser discípulo de Jesús. ¿En qué está? Que alguien esté dispuesto a renunciar, que esté dispuesto a cumplir con todas las exigencias que Jesús pide para poder ser su discípulo. ¿En qué está? Y ahí el detalle, ¿verdad? No es un discernimiento intelectual el que te lleva a elegir el camino del Señor, porque la misma inteligencia te va a decir: no está bien que sigas un loco, porque Jesús es un loco y lo que Él te pide pues es una locura. Fíjense nada más, Jesús es muy exigente, muy duro. Él dice que para ser su discípulo tenemos que, en primer lugar, renunciar a los más grandes amores que uno puede tener. ¿Cuáles son los más grandes amores? O sea, los afectos. Tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Aquel que no esté dispuesto a renunciar, aquel que no esté dispuesto a... Incluso aquí el Evangelio dice a preferir, pero en otra versión, en el de Mateo creo, dice a despreciar. Quien no esté dispuesto a despreciar a sus padres, a la gente que más quiere, pues, ¿verdad? No puede ser discípulo. Ese es el primer requisito. Renunciar a tus más grandes afectos, amores. ¿Sí? El segundo requisito es estar dispuesto a renunciar a tu buena fama, a tu buena reputación. Porque si tú decides seguir a Cristo, pues te van a burlar de ti. Sí. Eso significa cargar la cruz. Sí. El tercer requisito es renunciar. Bueno, el primero me faltó decir que el primero incluye renunciar incluso a tu amor propio. Quizás puedes renunciar al amor, a los amores, a tus afectos más queridos, pero a lo mejor al amor propio no estás dispuesto, a tu orgullo. Por eso ahí en el primer requisito, al final dice: y es más, el que no esté dispuesto a renunciar a sí mismo, o sea, su amor propio. El segundo, como ya dije, pues es estar dispuesto a aceptar la burla, perder la buena fama, quedar desprestigiado. Y el tercero es el desprendimiento total, o sea, renunciar a todos tus bienes. Ya es el último. ¿Quién puede cumplir con estos requisitos? Solo aquel que acepta ser discípulo de Jesús. ¿Qué pasa por su cabeza, por su mente, por su corazón para llegar a eso? La locura de Dios, ¿sí? Pero solo así puede ser su discípulo.
palabra discípulo tiene la misma raíz que disciplina. O sea, el discípulo es el que acepta una disciplina, acepta una escuela, acepta seguir un camino, está dispuesto a exigirse, está dispuesto a aceptar un orden. Y si no, no eres discípulo. Dice San Lucas que cuando Jesús iba caminando y lo seguía una muchedumbre, pero también los discípulos. Distinguen muchedumbre de discípulos. Es decir, a Jesús lo seguían mucho por interés, muchos por interesados. El interés puede ser, si ustedes quieren, muy honesto o poco honesto, pero al final de cuentas es interés, ¿no? Algunos porque hacía milagros, porque les daba de comer, otros porque Jesús, sus palabras eran maravillosas y les encantaba oírlo, pero nada más oírlo, no se quedaban en eso. Recordamos, ¿verdad?, cómo lo admiraban, hemos meditado también, lo admiraban mucho, se quedaban, pero hasta ahí no dan ese paso. Jesús entonces se voltea hacia sus discípulos y les dice estos requisitos. O sea, distingue la gente que los sigue de la masa y los que son verdaderamente discípulos. Y eran muy pocos. Aquellos que habían dejado todo para seguirlo. Pedro, Santiago y Juan, que dejaron la barca, a su padre, y dejaron todo. Zaqueo, que también se despendió de sus bienes para seguir a Cristo. O Mateo, que dejó el banco de impuestos para seguir a Cristo. Y muchos más, ¿verdad? Pero la mayoría nada más lo seguía de lejitos. Eran multitudes. A Jesús no le interesaban tanto las multitudes, las masas. Claro, los atendía, tampoco los despreciaba. Se compadecía de ellos, pero a él lo que le importaba era aquellos que estaban decididos a seguirlo 100%, a una forma total, porque en eso se fincaría finalmente la iglesia, en unos cuantos que estuvieran dispuestos a todo. Y por lo tanto, Jesús pues quiso primero formar ese grupo de personas, siendo un verdadero maestro de vida, un maestro de vida. No, Jesús no es un maestro de doctrina. Ustedes lean bien los evangelios y verán que Él no enseña doctrina. No es un maestro de ciencia, es un maestro de vida. Sus enseñanzas son para la vida. Nos enseña con toda su persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué somos nosotros? Para ser cristiano, para ser católico, el único requisito que se nos pide es asistir a una platiquita, ni siquiera un discernimiento, porque el niño no tiene uso de razón. Son sus papás los que lo llevan a bautizar y no son muchos los requisitos. Quizás por eso somos muchísimos católicos, pero Jesús nos dice que estamos llamados a ser discípulos, no a ser muchedumbre, no a ser masa, bola. Pero para eso pues tienes que estar dispuesto al desprendimiento. ¿Cómo puede suceder eso? Eso sucede solo por medio de iluminación divina. Acaba el Papa de canonizar a Carlo Putti y a Giorgio Frascati, un adolescente y un joven. ¿Qué fue lo que pasó por su corazón para que ellos estuvieran dispuestos a darlo todo? ¿Acaso ellos eran unas personas especiales, excepcionales, distintos de todos los mortales? Yo creo que no, yo creo que ellos eran personas como todos nosotros. Pero ¿qué los llevó a esa entrega total? Que escuchar la voz de Dios en su corazón, revelaciones divinas. Yo me ponía a pensar, por ejemplo,
Hay muchas personas que dicen, a mí Dios me habló. No sé si ustedes son de esos. A mí se me apareció la Virgen. A mí se me apareció el Sagrado Corazón. Pero nunca dicen, a mí la Virgen me dijo, despréndete de todo. Por eso vengo, Padre, a donar todo lo que tengo. Nunca dicen eso. Nada más hablan que vieron, que esa imagen. Es tu imaginación. Las verdaderas revelaciones divinas son las que te llevan a ser discípulo y que te llevan a ese desprendimiento. Y a lo largo de la historia ha habido personas que se han distinguido por eso. Y en los inicios del cristianismo eran muchos más. Porque ustedes saben muy bien que en el origen del cristianismo hubo muchos mártires. No solamente compartían sus bienes como dice Hechos de los Apóstoles, sino que incluso llegaron a morir por Cristo. O sea, llegaron a la entrega total. Y fíjense, mientras más duras eran las exigencias, mientras más duras eran las pruebas, más fuerte era la adhesión a Cristo Jesús. Más fuerte es la adhesión. Yo reflexionaba esto y lo digo en mi experiencia personal, si es cierto, cuando más eres perseguido, cuando más duras son las exigencias, más te unes al Señor, más te unes, y eso te lleva a aceptar el desprendimiento, que en este caso, por ejemplo, puede ser la segunda exigencia, como es cargar la cruz, es decir, soportar el oprobio, las burlas, el desprecio. Eso te une más a Cristo Jesús. Eso es increíble, eso es un misterio. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo tan exigente, tenga seguidores? O sea, un maestro que pone muchos requisitos, pues no tendría ningún seguidor. Dirían, ¿por qué vamos a seguirlo? Eso es absurdo lo que él está pidiendo. Que desprecies a tus padres, a tus hermanos. Pero así lo hicieron muchos. Así lo hicieron los discípulos apóstoles. Dejaron su casa, su negocio. Pedro dejó a su mujer. Santiago y Juan dejaron a sus padres. Así lo hicieron. Sí, se desprendieron de todo. Y claro, no todos se llegaron a desprender de todo, porque también Hechos de los Apóstoles dice que Ananías y su mujer hicieron la promesa de vender un terreno para darlo a la comunidad, y a la mera hora no dieron todo el dinero, se quedaron con nada, pero no dijeron. Según ellos, hicieron creer a los discípulos que habían dado todo, pero no lo dieron todo. Entonces Pedro les dijo, bueno, su error, el mal de ustedes, es que mintieron, engañaron, dijeron que lo habían dado todo y no lo dieron todo. Y además, pues igual no estaban obligados a darlo todo. Ya ven Saqueo, pues él dijo, mira Señor, yo voy a donar la mitad de mis bienes. No lo dio todo, pero lo dijo claramente. Aquí el problema es el engaño, que tú dices, quiero ser discípulo, voy a darlo todo, pero no das todo. O tú crees que te has entregado, y no es cierto. Has dado lo que te sobra, has dado miseria, has llegado a ser verdaderamente discípulo. Obvio, no lo tienes que dar todo, por lo que dice Hechos de los Apóstoles, pero sí tiene que haber un verdadero desprendimiento. Hechos de los Apóstoles dice también que compartían todo. Ahí hay una gran diferencia, ¿no? Porque una cosa es desprenderte de todo y ser tú absolutamente pobre. Es lo que hizo Charles de Gaulle. Él se desprendió de todos sus bienes. Él tenía una herencia. Claro, una parte de la herencia por la desperdició, la malgastó primero, ¿verdad? Pero después sí, se desprendió de todo, lo más que le quedaba, y se hizo pobre. Por eso es el santo del abandono. Ahí está San Francisco de Asís. Pero luego también a nosotros, yo creo que a todos nos pasa que nos quedan muy grandes esos santos. Decimos, no, pues yo no creo que lleguen a eso. No, es que tiene que ser una inspiración. Una inspiración.
Y tú lo que tienes que hacer es escuchar de veras al Señor. ¿Qué te está pidiendo? ¿Qué tienes que dar? Es una intuición interior, una iluminación que te dice: yo voy a entregarme totalmente, voy a darlo, voy a dar esto. Entonces ya está siendo verdadero discípulo. Jesús también advierte de que tienes que tener claro si estás dispuesto a perseverar. Por eso nos pone esas dos parábolas. La primera, la del que va a construir una torre. Piénsalo bien si vas a poder terminar. Es decir, si te vas a entregar, piénsalo bien si vas a seguir hasta el final, si no te vas a rajar. Es como aquel que dice: me voy al seminario. Recuerdo que un muchachillo me decía: padre, ya voy al seminario, y se fue al seminario. Y luego entró: padre, ya me quiero salir, ya no aguanto aquí. No te salgas, le digo, es que se salió, no aguantó. O sea, la emoción, el momento, yo quiero darlo todo. No, son 8 años. 8 años que tienes que estar dispuesto a darlo todo. No es de que nada más, ya ahorita se me ocurrió. El segundo ejemplo es igual, es parecido, pero deja un dato más, agrega un dato más. ¿Qué dice? Aquel que va a ir a la guerra tiene que pensar si va a ganar. ¿Y contra quién vas a luchar? Contra ti mismo, contra tu egoísmo, contra tu soberbia, contra ese sentimiento de autosuficiencia, con esa avaricia, con ese afán de confiar en las cosas del mundo. Y tienes que llegar, cuando tú logras triunfar en la batalla, es porque llegas al abandono total en Dios. ¿Por qué? Porque has luchado y te has vencido a ti mismo. Has dejado que Cristo triunfe en ti y Él lo sea todo para ti. Y por lo tanto, ya no te apegas a nada del mundo. Ya tus afectos no son posesivos, no son egoístas, son realmente libres. ¿Por qué? Porque has llegado